La historia de la computación comienza hace miles de años, alrededor del año 3000 a.C. El ábaco emerge como la primera herramienta conocida para facilitar los cálculos numéricos, simple pero revolucionario para su tiempo. Siglos después, en la antigua Grecia, el asombroso mecanismo de Anticitera demostró ser una proeza de ingeniería, considerado el primer computador analógico. Usaba intrincados engranajes para predecir posiciones astronómicas y eclipses. Saltamos a la era mecánica entre los siglos XVII y principios del XIX. En 1642, Blaise Pascal inventó la Pascalina, una calculadora capaz de sumar y restar mediante un sistema de ruedas dentadas. 20 años después, Gottfried Leibniz la mejoró para realizar multiplicaciones y divisiones. Pasando a la siguiente era de los padres de la computación, la revolución industrial trajo un invento clave, la máquina Jacquard, en 1804. Utilizaba tarjetas perforadas para tejer patrones complejos, una tecnología que sentaría las bases para la entrada de datos en el futuro. Ahora hablemos de los verdaderos padres de la computación moderna, a mediados del siglo XIX. Charles Babbage diseñó la máquina analítica, la primera computadora mecánica de propósito general teórica, con una unidad aritmética, memoria y capacidad para lógica condicional. Junto a él, la matemática Ada Lovelace creó lo que se reconoce como el primer algoritmo de la historia diseñado para funcionar en la máquina de Babbage, una verdadera pionera. A finales del siglo XIX, Hermann Hollerith desarrolló máquinas tabuladoras que procesaban datos en sales mediante tarjetas perforadas, fundando eventualmente la compañía que se convertiría en IBM. La era electrónica llega en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial. La necesidad impulsó la innovación. En 1943, la Colossus ayudó a descifrar códigos nazis y, en 1945, la ENIAC se convirtió en una de las primeras computadoras electrónicas de propósito general. A partir de ahí, la tecnología evolucionó rápidamente a través de distintas generaciones. La primera generación, de los 40 a los 50, usaban enormes válvulas de vacío. La segunda generación, de los 50 a los 60, introdujeron los más pequeños y fiables transistores. En la tercera generación, de los 60 a los 70, llegaron los circuitos integrados, que conocemos mejor como chips. La cuarta generación, de los 70 a los 80, aparece el microprocesador, lo que puso todo en un solo chip. La quinta generación, que abarca los 80 a la actualidad, está enfocada en la inteligencia artificial y la interconectividad. Los años 70 y 80 trajeron la revolución del garage. Visionarios como Bill Gates y Paul Allen y Steve Jobs y Steve Wozniak, del lado de Apple, llevaron las computadoras a los hogares. La era del Internet despegó en los 90. Tim Berners-Lee creó la World Wide Web en 1991, abriendo paso a la economía digital, Google y las redes sociales. La década de 2010 marcó la era móvil con la aparición del iPhone en 2007 y el auge de la computación en la nube con servicios como Amazon, AWS y Microsoft Azure. Hoy vivimos en la era moderna de la computación, dominada por la inteligencia artificial generativa, lo que son modelos capaces de crear textos, imágenes y más a partir de simples instrucciones. Mirando hacia el futuro, la computación cuántica promete un poder de procesamiento exponencialmente mayor, mientras que el Edge Computing lleva la IA directamente a nuestros dispositivos personales. El hardware se refiere a las partes externas de los dispositivos informáticos, dentro del cual existe una gran variedad de artículos como audífonos, micrófonos, teclados, entre otros, a los cuales se les puede conocer también como periféricos. También existen hardware externos de almacenamiento y gestión
datos, ya sea la RAM, tarjeta SSD, USB, entre otros. Muchos de estos se han visto algo opacados con el desarrollo de sistemas de almacenamiento virtual, conocida como la nube, en el cual se pueden guardar todo tipo de archivos, se pueden emular juegos, etc. El rendimiento del hardware se refiere a la capacidad de los componentes físicos de un equipo para ejecutar tareas de manera eficiente. Algunos dependientes de su rendimiento son los procesadores, memoria RAM, disco duro, tarjeta gráfica, tanto como la temperatura y ventilación del equipo. También algo importante del hardware es mantener un buen mantenimiento de tal, por ejemplo, limpiarse de polvo, ventilación, actualizaciones, nuevos componentes, arreglos de fallos, gestión de sistemas, entre otros. Es importante mantener siempre tu computadora, tus dispositivos en un buen estado para que todo pueda funcionar correctamente, ya que si un hardware que se descompone puede llegar a ocasionar algún daño dentro del mismo dispositivo, aunque solo esté conectado externamente. En este caso, pues hablar del software a muy grandes rasgos puede aplicarse de la siguiente manera. El software, pues, es una parte muy importante para lo que son el uso de computadoras, teléfonos, servidores, todo ese hardware que nosotros conocemos para manejar este tipo de elementos. El software es básicamente lo que le da vida a los equipos y nos permite utilizarlos para resolver problemas, comunicarnos y trabajar de manera eficiente. En términos muy simples, hay tres temas o tres subtemas principales en los que se puede dividir lo que es el software. El software básicamente se puede dividir en lo que son el software de sistema, que son los sistemas operativos conocidos, por ejemplo, en este caso como lo que es Windows, Mac OS, Linux, Android de iOS, que estos últimos que conocemos son más para programas o más para aplicaciones en dispositivos móviles. Estos programas siempre es importante mencionar que gestionan los recursos físicos del equipo y permite que otras aplicaciones funcionen correctamente entre sí y es pues básicamente como un puente de comunicación entre lo que es el usuario y las máquinas. El segundo subtema en el que podemos dividir el software es el software de aplicación, que en este es el que usamos directamente para realizar actividades concretas. Aquí encontramos navegadores web, procesadores de texto, aplicaciones de mensajería, juegos, herramientas como programas de diseño, contabilidad o incluso análisis de datos. Este tipo de software se transforma con el día a día de la manera en que trabajamos y pues hacen todo este tipo de actividades mucho más fáciles. Y por último tenemos lo que es el software de desarrollo, que incluye todos esos lenguajes de programación, editores de código y entornos de programas utilizados para crear nuevas aplicaciones, nuevas herramientas que se puedan aplicar a estos softwares o a estos eh, sistemas operativos. Estas aplicaciones nos ayudan a construir soluciones sobre los problemas más actuales, sobre las situaciones que nos podemos llegar a presentar en distintos entornos de la vida y podemos optimizar estos procesos, ya sea por ejemplo empresariales o incluso crear herramientas que impulsen la transformación digital y de la información, de cómo se comparte la información en este caso. Y por último, bueno, es importante mencionar también sobre este mismo tema el desarrollo de lo que son softwares de seguridad, porque sabemos que a medida que estos softwares van avanzando, también surge una necesidad de mantener toda esta información segura, toda esta información que viaja a través de estas distintas plataformas y pues mantener toda esa información que puede llegar incluso a ser información sensible, este,
tiene que estar resguardada, por lo que surgen esta necesidad de desarrollar softwares de seguridad, para que de una u otra manera pues combatan a los llamados malware, que es la palabra designada para lo que son los programas tal vez malignos o con una intención maliciosa como robar información bancaria, de identidad, etcétera. Estas vulnerabilidades y los ataques cibernéticos o errores de programación pueden generar estos riesgos, y por eso es importante que en el área de tecnologías de información existan áreas especializadas de prueba de software, de mantenimiento, soporte y seguridad informática. En conclusión, pues el software pues es como tal un programa para aplicación en computadoras o dispositivos móviles, también en este caso, y es la base que sostiene todas estas herramientas digitales que usamos hoy en día. Es un componente muy esencial para la innovación, facilitar el trabajo humano y permite que organizaciones se adapten en un mundo que avanza cada vez más rápido. Sin software, pues básicamente la tecnología no sería lo que conocemos